Bien, ¿cómo están? Buenos días, bien, todos juntos les pido que me respondan. Bueno, qué bueno poder estar juntos nuevamente para compartir este tiempo en que podemos estar juntos alabando al Señor, también recordando su obra en la cruz a favor de cada uno de nosotros, pero también para abrir su palabra, ¿no? Y realmente experimentar que sea Él el que nos hable a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Te invito a que podamos abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses. Y hoy vamos a ver el tema que es Tesalónica, un modelo de iglesia a imitar. ¿Sí? Un poco estuvimos viendo sobre estos hermanos en el devocional de la hora silenciosa, pero me gustaría que podamos ver cuáles son aquellos aspectos que caracterizaban a la iglesia en este lugar para que realmente nosotros, como iglesia local aquí en Villa Langostura, en otro tiempo, en otro contexto de la historia, pero reuniéndonos bajo el mismo lema, ¿no? Que es honrar a aquel que es la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo, poder ver entonces las características de esta iglesia que nos llevan a nosotros a desear, a anhelar, imitarla, ¿sí? A modo de introducción, antes de entrar en el versículo 3, que va a ser del capítulo 1, el versículo central para meditar, vamos a hacer un poco un contexto, ¿no? de la iglesia, de la carta, quién la escribió, cuándo se escribió, en qué contexto histórico, cómo nació esta iglesia y demás. Si bien son datos informativos, está bueno conocer acerca de esta información que nos nutre para después, cuando tengamos que nosotros estudiar el pasaje y encontrar alguna aplicación directa para nuestra vida, también podamos sacarle más provecho, ¿sí? Bueno, comienza esta carta diciendo Pablo, Silvano y Timoteo. 3 personas se mencionan acá, Pablo, Silvano y Timoteo, y se dirigen a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre, en el Señor Jesucristo, y ahí los saludan, ¿no? Y dicen gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que vemos en esta presentación de la carta es a estas 3 personas, ¿sí? Entonces nos da un indicio de quiénes son los que están escribiendo la carta y de quién es el autor inspirado por Dios, ¿sí? Para escribirle a los hermanos de Tesalonicenses específicamente, pero también a la iglesia de todos los tiempos. Y como dice acá, al principio la primera palabra, el primer nombre que se menciona es el de Pablo. O sea que Pablo se identificó a sí mismo como el autor de esta carta. Y lo hizo en 2 oportunidades, porque si después buscan el capítulo 2, 18, ahí dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, dice, el que está escribiendo, ciertamente una y otra vez. Así que no queda ninguna duda que el autor inspirado por Dios para escribirle en este momento a los hermanos de Tesalónica es el que Dios realmente eligió para que el mensaje de esta carta llegara no solamente a los de Tesalónica, sino a la iglesia de todos los tiempos. Pero también se menciona a Silvano y a Timoteo, ¿sí? Si después vamos a leer en Hechos cómo fue el nacimiento de esta iglesia, en el segundo viaje misionero de Pablo lo acompañaban en primer término Silas, que es el que acá figura como Silvano, es la misma persona, ¿sí? Mencionada con otro nombre. Y después Timoteo, el joven Timoteo, ¿sí? Que por sus características y su amor al Señor y por sus ganas de servir al Señor, Pablo lo suma en ese segundo viaje misionero, y este trío, Pablo, Silas y Timoteo, son los que después llegan a Tesalónica y nace la iglesia a la que ahora el apóstol le escribe esta carta, ¿sí? ¿Cuándo fue escrita esta carta? Alrededor del año 50 después de Cristo. Esto nos da un indicio que fue de las primeras cartas que el apóstol escribe a iglesias. Según los comentaristas, la primera carta que escribe a una iglesia fue la de Galacia, la de los Gálatas. Y después, en segundo término, viene esta carta a los tesalonicenses, ¿sí? Y Tesalónica era una ciudad muy, muy importante en el contexto histórico de esa época, ¿sí?
Ustedes saben que todo el mundo conocido en ese entonces, que se nos relata en las escrituras, en la Biblia, estaba bajo el dominio de ¿qué imperio? El imperio romano, ¿sí? El mismo imperio que podemos ver en muchas películas, ¿no? Con sus soldados romanos, sus legiones, su poderío y cómo se extendía a lo largo del mundo conocido, ¿sí? Plantando colonias de ese mismo imperio. Y Tesalónica quedó bajo la sombra y el ámbito de influencia de este imperio. Y estaba situada en una región conocida como Macedonia, ¿sí? Si ustedes recuerdan, hace un tiempito atrás, cuando estudiamos los viajes misioneros del apóstol Pablo, Pablo y Silas, que habían arrancado el segundo viaje misionero, tenían idea de visitar las iglesias de Asia. ¿Sí? Si ustedes miran el mapa, Asia está más a la derecha, lo que hoy se conoce como Turquía, Asia Menor. Pero tiene una visión el apóstol Pablo de un varón macedonio. ¿De dónde era el varón macedonio? De Macedonia, ¿sí? Que estaba más hacia el oeste, ¿sí? Lo que hoy conocemos en esa época Macedonia, desde Grecia hasta arriba, los países que después pueden mirar el mapa y chusmear un poquito lo que era Macedonia en ese entonces. Y dentro de Macedonia, la primera iglesia que ellos fundan por las personas que se convirtieron en ese lugar, no fue la de Tesalónica, fue la de los Filipenses. ¿Se acuerdan que ahí se encuentra con Lidia, la vendedora de púrpura? Después los meten preso y con el terremoto y todo se convierte en un carcelero y toda su familia. Después hay una mujer endemoniada que la usaban para ganar dinero los hombres, unos hombres muy perversos. También acepta a Cristo, nace la iglesia de los filipenses y en segundo término la iglesia de los tesalonicenses. ¿Cómo nace esta iglesia? Tenemos que ir a Hechos capítulo 17 para ver cómo fue el nacimiento de esta iglesia. Así que acompáñame, Hechos capítulo 17. En mi Biblia figura un título, que es un título que ponen los editores, ¿no? No es un título inspirado por Dios, pero que te da una idea de lo que va a hablar el capítulo. Dice el alboroto en Tesalónica. ¿Qué es un alboroto? ¿Que estuvo todo en paz y tranquilito? ¿No? Hubo un descontrol, un lío grande. ¿Y por qué se produjo este alboroto en Tesalónica? Porque Dios llevó a personas que, como después otros lo describieron, son los que trastocan o enloquecen, no me acuerdo de la palabra que utilizan, trastornan el mundo entero, ¿no? Y ahí en Tesalónica, lo primero que hace Pablo, como era costumbre y como era una estrategia en todos sus viajes misioneros, visitar una sinagoga. Ahora ustedes dicen, ¿qué hacía en Tesalónica, tan lejos de Jerusalén, una sinagoga que era un templo judío? Bueno, porque los judíos históricamente fueron dispersados. Eso se lo conoce como la diáspora judía. Después pueden chormear un poquito cuántas diásporas hubo, etcétera, etcétera. Pero hizo que los judíos se distribuyeran en diferentes ciudades en ese entonces del Imperio Romano. Así que Pablo, su estrategia para entregar el mensaje del Evangelio era entrar a las sinagogas. ¿Por qué? Porque era el lugar donde a él le podían dar la palabra y además porque era el lugar donde se encontraban personas que de alguna manera estaban buscando a Dios, aunque no se habían entregado a Cristo, ¿sí? Porque ustedes saben que muchos judíos rechazaron a Jesús como el Cristo, como el Mesías, ¿sí? Que tanto esperaban y que tanto esperan hoy en día los judíos que todavía no son cristianos. Entonces dice acá que pasando por Anfípolis, Hechos 17, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había, ¿qué cosa? Una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuál era el día de reposo? Sábado. ¿Y cuántos sábados estuvo ahí en Tesalónica? 3. Entonces, ¿cuántas semanas estuvo? 3. En un lapso de 3 semanas, el apóstol, visitando las sinagogas, entrega el mensaje del Evangelio a una sinagoga que estaba integrada por judíos, pero después vamos a ver también que había griegos prosélitos, dicen. ¿Saben lo que es prosélito? Un griego, un gentil, que no era judío, pero que se había convertido al judaísmo. Entonces también iba como un judío a la sinagoga. Y había también mujeres de gran influencia en la sociedad que formaban parte de esa sinagoga.
¿Y cuál era la estrategia o el recurso para entregar el Evangelio del apóstol Pablo? Acudía a pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Que era la Biblia de los judíos, la que estaba en ese momento, que ellos conocían, y a través de las profecías y de las palabras del Antiguo Testamento presentaba al Señor Jesús, les presentaba el Evangelio, y les decía que el cumplimiento de esas palabras del Antiguo Testamento, de que el Cristo iba a venir a salvar al pueblo de sus pecados, se había cumplido en Jesucristo. Entonces él entregaba el mensaje de Jesús, de su muerte, de su resurrección, ¿sí? Y muchos, dice acá, fíjense que el versículo 3 dice que declaró y expuso por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo muriera, resucitase, y decía que él era el Cristo, el Mesías. Algunos de ellos creyeron. ¿Esto de qué nos habla? Porque esto sigue pasando mientras el mundo sea mundo, mientras el mensaje del Evangelio sea entregado fielmente. De aquellos que escuchen, muchos van a creer, o algunos van a creer, o pocos van a creer, y otros tantos van a rechazar. Y siempre que Pablo entregaba, o cuando el Señor mismo hablaba, muchos creían y otros no. De los que estamos aquí presentes, quiero creer que estamos acá porque hemos creído el Evangelio. Porque un día nos dimos cuenta de nuestro pecado y de que en Cristo había perdón y salvación, ¿sí? Y acá en Tesalónica, el Evangelio entró como esa espada de doble filo hasta lo más profundo de los corazones de algunas personas, no de todas, ¿sí? ¿Quiénes se convirtieron? Algunos judíos, algunos griegos que se habían transformado en judíos y ahora se transformaban en ¿qué? En seguidores de Cristo. Y también dice, lo tengo anotado acá, mujeres de recursos de la comunidad. Ahí está, no he encontrado dónde estaba. Eso está en el versículo 4. Dice, los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Es decir, que acá vemos el nacimiento de la iglesia de Tesalónica. Qué hermoso es cuando el Evangelio es entregado, cuando personas lo aceptan, lo reciben, y cuando la iglesia del Señor se multiplica y se extiende. ¿Cómo nació esta iglesia? No lo vamos a contar ahora, pero evidentemente hubo alguien que trajo el Evangelio y personas empezaron a entregarse a Cristo. Otros hemos venido de otros lados, pero así el Evangelio se dispersa, crece, se acrecienta por todos lugares, y qué bueno es entender que nosotros también tenemos la responsabilidad, así como el apóstol Pablo, Silas, Timoteo, lo sintieron, de que el Evangelio sea entregado a más y más personas. ¿Qué hubiese sido si en aquella visión del varón macedonio Pablo no hubiese obedecido a la voz de Dios? Seguramente Dios, que es un Dios soberano, se hubiera valido de otra persona, ¿sí? Porque Dios tiene el control sobre el plan de salvación para las almas. Pero qué bueno ser parte nosotros de lo que Dios tiene pensado para este lugar. ¿Y cuántas personas habrá en este lugar, en Villa Angostura, que aún no tienen a Cristo en su corazón? Y nosotros somos aquellos que tenemos que llevar el Evangelio, ¿no? Y entre las personas que se menciona está un tal Jasón en el versículo 5. Después en el capítulo 19 menciona un tal Gallo, no Gallo el de la gallina, sino era un nombre, se ve que se usaba en esa época. Aristarco menciona en Hechos 20 y un tal Segundo en Hechos también 20, versículo 4. Ahora, debido a este ministerio tan eficaz de Pablo, Silas y Timoteo, que en 3 semanas se fundó una iglesia, se despertó enojo, celos, ira de aquellos judíos que formaban parte de la sinagoga del pueblo de Tesalónica, pero que no creían que Jesucristo era el Mesías. Entonces, por eso lo del alboroto en Tesalónica, porque los persiguen, los llevan ante las autoridades de esa ciudad. Tesalónica era dentro del imperio una ciudad libre, en el sentido de que sus mismos ciudadanos gobernaban la ciudad y ejercían la ley. Y ellos, Pablo, Silas y Timoteo, tienen que escapar de Tesalónica porque eran tiempos difíciles. Eran tiempos donde te perseguían, donde te acusaban falsamente y hacían todo lo posible para que el castigo peor recaiga sobre la vida de los creyentes, ¿sí? Entonces, imagínense a Pablo, Silas y Timoteo, tienen que abandonar ese lugar a la fuerza. En ese tiempito de 3 semanas se había sembrado el Evangelio, muchos creyeron, pero ¿cuál era la preocupación del apóstol por lo cual después escribe esta carta?
qué había pasado con este grupito de hermanos que en tan poquito tiempo se habían entregado al Señor y se estaban manteniendo firmes en este contexto de persecución y lucha, ¿sí? Así que estaban viviendo momentos difíciles. Hoy nosotros quizás no tengamos que atravesar momentos de persecución, pero dice el Señor que todos aquellos que quieran, ¿sí?, jugársela por el nombre de Cristo, en algún momento vamos a tener también que experimentar persecución, quizás a través de la burla, quizás a través del desprecio, quizás a través de otra manera, pero tenemos que estar dispuestos también a mantenernos firmes en la lucha por el nombre del Señor. Y es así que nace esta iglesia, ¿no? Y Pablo, después, más adelante, envía a Timoteo para que vaya a ver en qué estaban estos hermanos de Tesalónica. Estaba muy preocupado, realmente quería saber si se habían podido mantener firmes frente a la persecución de esos judíos que no creían en Jesús o se habían decaído en su fe. Timoteo vuelve, después de haber visitado a los de Tesalónica, le da las buenas noticias de cómo los hermanos estaban peleándola y manteniéndose firmes en el Señor, y entonces en respuesta a eso le escribe esta carta, ¿sí?, a los tesalonicenses. ¿Qué formato tenían estas cartas? Las cartas en la antigüedad. Nosotros ahora, si mandamos una carta que ya no se usa, o un correo electrónico, ¿la firmamos al principio o al final? Al final. Sin embargo, esta carta está firmada ¿dónde? Al principio. Pablo, Silvano y Timoteo arrancan, ¿no? Los que escriben. Y después, ¿qué mencionan? El destinatario. ¿Cuál era el destinatario? La iglesia de Tesalónica. Y después un saludo. Nosotros también el saludo por lo general lo ponemos ¿dónde? Y al final, atentamente, saludos cordiales, ¿no? Te deseo lo mejor, Leandro. Acá el saludo está al principio, ¿sí? ¿Cuál era el saludo? Gracia y paz sean a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Así que bajo otro formato de dirigirse, de comunicarse en ese tiempo, la carta llega a los hermanos de Tesalónica. Y esto nos demuestra el interés genuino entre hermanos, de saber cómo están, de poder saludarlos afectuosamente, de poder estar preocupados, sosteniéndonos unos a otros, orando unos por otros, ¿no? El ejemplo que nos deja Pablo y los hermanos que acompañaban a él en todo el ministerio. Y en el versículo 6, quiero que leamos ahora el versículo 6 del capítulo 1, dice, Pablo le escribe a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses, no, hecho, capítulo 1, versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿y de qué manera? Con gozo, ¿sí? Entonces, en medio de la lucha y la persecución, esta iglesia recién nacida se mantenía contenta, alegre, con gozo. ¿Por qué? Porque habían recibido la palabra y porque estaban imitando ¿a quién? Al Señor, obviamente, en quien habían creído, pero también el ejemplo de Pablo y de los hermanos que habían ido a entregarle la palabra. Entonces, el sentido de ser imitadores, ¿no? La palabra que aparece acá como imitadores, ¿sí? Si lo pensamos en nuestros tiempos, cuando algo dice que algo es una imitación, ¿tiene una connotación positiva o negativa? Es una copia, ¿no? Antes se decía, estos chinos imitan todo y encima lo hacen de mala calidad. Ahora están diciendo, che, los chinos mejoraron. Siguen imitando, te hacen un auto como si fuera una Ford Bronco, pero tremendo auto, ¿no? Antes no, decían, no, esto es una imitación, es algo que no es auténtico, ¿sí? Ahora en la Biblia, cuando aparece este término, imitadores, ¿sí?, lo menciona en un contexto o con una connotación positiva, como algo bueno, algo que nosotros también deberíamos anhelar ser imitadores
de Cristo y de aquellos hermanos que sembraron la palabra y que nosotros tenemos que seguir su ejemplo. En el original, en el griego, el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento, ¿saben cuál es la palabra para imitadores, que se traduce como imitadores? Es la palabra mimetes. Mimetes. De mimetizarse, pero también viene de otra palabra, o deriva en otra palabra. ¿Ustedes recuerdan los mimos? A mí de chico me gustaba ver los mimos. ¿Qué es un mimo? Que hace seña, ¿no? Se pintaba la cara de blanco, no decía ni una palabra, pero con todos los gestos, las mímicas que hacía, estaba de alguna manera imitando o reproduciendo una escena artística, era como un actor, ¿no? Y de ahí viene la palabra que después se traduce como imitador, ¿sí? Entonces, en este contexto que Pablo le escribe a los de Tesalónica, que ellos sean imitadores, como dice, de nosotros y del Señor, era algo sumamente positivo, ¿sí? Y algo que nosotros también, valga la redundancia, debemos imitar. ¿Qué cosa debemos imitar? Ser imitadores, ¿sí? ¿De quién? De Cristo. Y como dice ahí también de nosotros, dice el apóstol, de aquellos hermanos que nos dejan ejemplo de cómo realmente debemos conducirnos como iglesia y como individuos en Cristo. Entonces, basándonos en este versículo y cómo los tesalonicenses eran imitadores, nosotros también, ¿sí?, tenemos que ser imitadores, y en esta oportunidad vamos a ver de 3 aspectos o virtudes o características que la iglesia de Tesalónica tenía. Vamos a leer el versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bien, prestamos atención en el versículo 3. 3 cosas aparecen ahí que el apóstol Pablo destaca de los hermanos en Tesalónica y que hoy quiero que podamos ver para que nosotros también podamos imitar a estos hermanos como iglesia del Señor en este lugar. En primer lugar, ¿por qué deberíamos imitar a los de Tesalónica? Porque eran ejemplo de una fe que produce obras, ¿sí? Entonces, en primer lugar, eran ejemplo de una fe, pero una fe que produce obras, ¿sí? Esta expresión, cuando dice acá vuestra obra de fe, incluye la vida de fe que sigue a la conversión, ¿sí? Porque en un primer sentido tiene que ver con la fe que depositamos cuando nos entregamos al Señor, ¿sí? Depositamos nuestra fe en Cristo y ahí empieza una nueva vida, como dice el apóstol en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora empieza una nueva vida, un nuevo andar. Todas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces, esa fe que un día fue depositada en Cristo, que el Señor también dijo que, aunque sea chiquitita, como un grano de mostaza, iba a producir grandes cosas. Esa fe, recordá el momento en que te entregaste a Cristo. Quizás con un poquito de fe, con dudas, con mucha fe, pero te entregaste al Señor. Ahora tiene que ser ejercitada en buenas obras, ¿sí? Por eso el apóstol le dice: nos acordamos y damos gracias al Señor de la obra de vuestra fe. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 17. Parece que se levantó el viento, ¿no? Santiago capítulo 2, versículo 17. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bien. El que escribe esto es Santiago, no es Pablo. Pero Pablo, al destacar la obra de la fe de los hermanos en Tesalónica, se está apoyando o está de acuerdo con lo que dice también Santiago, que una fe, si no se manifiesta en obra, es una fe como muerta.
Es una fe muerta. Por eso, si bien vale aclarar, creo que ya todo lo tenemos muy claro, pero vale aclararlo, que yo no voy a alcanzar el perdón de mis pecados y la salvación por las obras, sino por la fe en aquel que ya hizo toda la obra completa en la cruz. Ahora que yo creo en Jesucristo, como muestra de gratitud y de devoción a aquel que me salvó y que murió en la cruz por mí, yo quiero hacer obras que glorifiquen a Dios, ¿sí? Y esto es lo que estaban haciendo los hermanos en Tesalónica. Habían sido impactadas sus vidas por el Evangelio. Y en medio de la persecución, en medio de la lucha, en medio de que no tenían a un líder como Pablo ahí que los guiara, estaban solitos porque recién arrancaban y Pablo no podía volver a Tesalónica, ellos siguieron firmes, su fe no decayó. ¿Y cómo lo demostraban? A través de obras, a través de obras. Tenían ese primer amor a pleno, ¿no? Ese primer amor por el Señor. Y no les importaba las persecuciones de aquellos judíos que querían destruirlos. Ellos seguían jugándosela por aquel en quien habían depositado su fe inicial. Y qué hermoso este primer ejemplo que nos deja la palabra y esta carta para que nosotros como iglesia también podamos imitar, ¿sí? Nosotros, si yo te pregunto, ¿crees en Jesucristo? ¿Tenés fe en Dios? Seguramente todos levantaremos la mano. Ahora la pregunta es, ¿cómo estoy demostrando esa fe que digo tener en el Señor? De hecho, cuando hablamos con personas por ahí que no vienen a la iglesia o que no son de Cristo, le hablamos de Dios y muchos que te dicen a veces, sí, yo creo en Dios, ¿no? Sí, yo soy un hombre de fe. Pero su vida no respalda esa fe que dicen tener. Acá los hermanos en Tesalónica dice que su fe iba acompañada de obra. Y qué importante que nosotros como iglesia, el mundo nos conozca, o el pueblo de Villa Angostura como una iglesia que cree en Jesucristo, pero que además lo manifiesta a través de vidas transformadas, ¿sí? Entonces, la verdadera fe irremediablemente produce frutos de buenas obras. En segundo lugar, ¿de qué se acordaba Pablo además de la obra de su fe? Del trabajo de vuestro amor. Entonces, en segundo lugar, debemos ser imitadores de esta iglesia porque son un ejemplo de un amor que se manifiesta en un arduo trabajo, ¿sí? En un intenso trabajo por el Señor, ¿no? Esto se refiere a que al servicio que vos y yo somos llamados a hacer, ¿no? Que tiene que ser un servicio motivado no por la obligación, no porque alguien me lo impone, sino por amor al Señor Jesús. Te voy a leer una frase que me gustó de un comentarista que dice: el cristianismo no es una vida que soportar por causa del deber, sino una persona a la que servir por causa del amor. ¿Sí? La leo de vuelta. El cristianismo no es una vida que soportar, ¿viste? El soportar, por causa del deber. Si vos sos cristiano, tu vida cristiana de servicio no tiene que ser una obligación, no tiene que ser algo que estás soportando, bueno, porque lo debo hacer, sino que tiene que ser una persona a la que servir por causa del amor. Si bien el año ya empezó, hace 2 meses, hoy es 1 de marzo, estamos como recién prendiendo motores, ¿no? Y hay mucho por hacer en lo que queda de este año para servir al Señor. Ahora la pregunta es, ¿lo voy a hacer porque me están presionando? Porque bueno, es un deber, lo tengo que hacer sí o sí. Es algo que lo tengo como una mochila pesada, o lo quiero hacer porque realmente sirvo al Señor, amo al Señor y lo hago en respuesta a todo lo que Él hizo por mí. Entonces el amor tiene que ser la motivación más grande, lo que impulse nuestro servicio al Señor. Alguien que lea 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13.
Vamos a leer el versículo 1 nada más. Si yo hablase lenguas humanas y evangélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que resuena. Bueno, y el 2, perdón, el 2 también. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ahí, quería llegar a eso. Y no tengo amor, nada soy. Fíjense que se mencionan un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Hacer para el Señor. Pero después dice que si todo lo que hago no lo hago con amor y en amor, ¿sirve de algo? No. Es como dice acá, un metal que resuena o un címbalo que retiñe, ¿sí? Algo que no logra realmente impactar en la vida de las personas si no lo estoy haciendo en amor. Por eso acá el ejemplo a seguir, en segundo lugar, es el ejemplo de estos hermanos de un amor que se manifiesta en un arduo trabajo, ¿sí? En tercer lugar, volvamos a 1 Tesalonicenses. ¿Quién me dice el tercer aspecto a imitar de estos hermanos? La esperanza. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, estos hermanos son un ejemplo a imitar porque son ejemplo de una esperanza que produce constancia. Una esperanza que produce constancia. Esto habla de su firme espera ¿en quién? En Jesús, ¿sí? De hecho, Tesalonicenses después trata el tema, ¿no? Del rapto, de la venida de Cristo, porque era algo que en medio de la persecución ellos anhelaban tremendamente. Señor, ¿cuándo vendrá?